Jimena Cruz Mamaní, de nuestro hermano país de Chile, nacida en San Pedro de Atacama. Su trabajo está enfocado a revalorar el saber indígena como un medio de resignificación del saber tradicional. De profesión, conservadora, investigadora de proyectos científicos y culturales, los que destacan memoria, historia oral, etnohistoria de los pueblos atacameños. Director asesor otorgado a personas destacadas en el ámbito del patrimonio atacameño. En 2017 obtuvo un reconocimiento del Consejo Nacional de Cultura y las Artes entregado a mujeres indígenas destacadas por el aporte en materias de transmisión y revitalización de la cultura de su pueblo en Valparaíso, Chile. En 2011 obtuvo el reconocimiento por su constante gestión hacia el desarrollo y fomento de la cultura atacameña, ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama. El programa Outlook, Trayectorias Personales e Inspiradoras, la BBC de Londres, año 2019. Hoy nos honra en la mesa Jimena. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, el trabajo que les traigo es un trabajo inspirado ya en las vísperas de las mesas de Todos Santos que celebramos acá en San Pedro de Atacama y en todos los pueblos que corresponden a esta comuna. El título de este trabajo es Ofrenda para las almas, alimentos y convivencias con el más allá. La siguiente, por favor. Bueno, quiero comentarles un poco cómo nace mi motivación y mi trabajo con el tema de memoria y la investigación, y especialmente con los temas de cocina. Yo crecí alrededor de los fogones, alrededor de la conchana, que es este fogón que siempre está en las culturas originarias. Desde niña, todos los días había que prender un fuego, dar de comida a los animales, por lo tanto siempre estuve alrededor de esos fogones. Para mí la conchana significaban espacios donde llegaban mis tíos a visitar, se quedaban a tomar té, comían las tortillas que mi mamá estaba preparando en ese momento, y esos espacios alrededor de este fogón siempre dieron, para mí en lo personal, espacios a relatos, a historias, a cuentos, a mitos. Entonces para mí la conchana desde niña significó mucho. Cuando yo empiezo a escribir por primera vez los temas de cocina, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, porque en ese año fallece quien fuera mi abuelo Marcos Cruz. Siempre que yo iba a la casa de mi abuelo estaban los aromas, los sabores, el olor a humo, y cuando él fallece, una vez que él fallece, regresando quizás unos días posterior ya de sus funerales, yo llegué a una cocina y para mí eso me marcó, y fue muy fuerte llegar, no sentir el calor, no estaban los aromas, no estaban los sabores, y eso me motivó desde muy niña a no olvidar y a no perder todo lo que significaba esa cocina junto a mi abuelo. Los nombres de los utensilios que se usaban en las cocinas, los nombres, cómo se le llamaban a los fuegos, a las comidas, las recetas, los sabores, las hierbas que se utilizaban para hacer té. Entonces, ese fue como mi motivación para llegar a trabajos de cocina. Sí. Bueno, desde ahí entonces comienzo a trabajar, y la primera vez que tengo la oportunidad de traspasar este trabajo, que era mucho más de un interés personal, en el 2004 y en el 2005 me invitan a exponer este trabajo. En ese momento una etnohistoriadora conoce mi trabajo y me dicen que, me pregunta si a mí me gustaría exponerlo, porque encuentran que son trabajos de memorias y rescates muy interesantes, y que sería necesario poderlos ir exponiendo. Y desde ahí es como mi base, como yo además me adentro a este sistema de ser investigadora y formarme, ¿no es cierto?, estudiar antropología y otro, y llegar en lo que estoy en la actualidad. En el 2007 y en el 2008 tuve la oportunidad de ir al Congreso Andino de Gastronomía en Salta, Argentina,
Ahí me invitaron y fue una experiencia igual bastante grande. Conocí otras experiencias muy similares a lo que yo estaba desarrollando. Así que en ese momento igual fue muy importante igual haber abierto este sistema de cocinos también hacia el mundo andino, que es donde estamos. Bueno, lo que les voy a presentar ahora tiene que ver exclusivamente con los alimentos que nosotros preparamos para las almas cuando nosotros ofrendamos a aquellos que ya han partido de este mundo. La convivencia con las almas, y desde niña yo siempre lo escuché desde mis bisabuelos, mis abuelos y en especialmente mis padres, mi mamá. Nosotros tenemos la creencia que en la Vía Láctea, en el río de almas o en el río de estrellas, como muchos lo conocen, nosotros viajamos hacia el otro mundo. Para viajar a este otro mundo nosotros requerimos del soporte o de la ayuda de un perro, que generalmente es un perro negro. Este es una tradición que se practica en México, también en el noroeste argentino, en Bolivia. Hay relatos del periodo incaico también, el uso de este perro tan singular que es el perro pila o el perro calato, como se les conoce. En Atacama siempre uno veía que los abuelos criaban a su perro regalón, un negrito chiquitito, no siendo el perro pila, pero sí negrito porque era el compañero de vida que se iba a ir junto con ellos al más allá. ¿Qué decían los abuelos? Una vez que una persona fallece, quien nos acompaña es el perro más querido, este perro es sacrificado. Este perro que era sacrificado se le montaba como si fuera una mulita, como si fuera un burro, ¿no? Se le cargaban todas las comidas que eran de preferencia del fallecido, porque la idea o las creencias que tenían las personas es que este perro, una vez que llega al borde del río, alimenta al alma y lo ayuda a cruzar al más allá. La siguiente, por favor. En el mes de noviembre nosotros celebramos, y en general los pueblos andinos, México también y otros, celebramos la mesa para los muertos, que hoy se habla de la famoso Tosantos o el mes de Todos los Santos. La celebración a los muertos viene desde periodos prehispánicos y esto es un extracto de Guamán Poma de Ayala, este cronista mestizo que deja sus escritos en el año 1615, y él habla que en el mes de noviembre era un mes donde se celebraban a los muertos. Él dice que se sacaban a los difuntos de sus tumbas, se les convidaba comida, sus chichas y todo lo que más les gustaba. Los hacían bailar, los paseaban por las plazas y posteriormente los regresaban a sus tumbas. Nosotros en Atacama seguimos manteniendo estas tradiciones, solo que han variado o tienen otro sistema de celebración, y obviamente ya hemos mezclado un poco esta tradición que no sabemos efectivamente en qué día de noviembre se celebraba, pero hoy la hemos traspasado a lo que es el de Todos los Santos. La siguiente. El día de Todos los Santos, las preparaciones comienzan mucho antes, y si bien uno en las mesas monta todo lo que le gustaba al alma, todo lo que le gustaba comer, uno tiene que tener ciertas comidas que igual sí o sí no deben faltar en la mesa, como los rosquetes, las capias, los panes mestizos, las guaguas, las escaleras, un montón de preparaciones en panes dulces y salados que sí o sí tienen que ir a la mesa. Se dice que los platos de preferencia de los muertos que nosotros estamos recordando siempre tienen que estar montados sobre esta mesa. En algunos casos, cuando el muerto es nuevo, uno hace unas mesas gigantes, inmensas, se colocan animales completos asados, y cuando ya el muerto tiene más años, uno generalmente hace una mesa mucho más pequeñita. Siguiente. Bueno, como ya lo decía la compañera anterior, también hay mitos, hay relatos acerca de las mesas. Bueno, los hornos en estos meses son los que más comienzan a ocuparse. Nosotros ayer ya comenzamos a hacer las ofrendas porque es un trabajo bastante largo.
y siempre decían que había que tener mucho cuidado con las horneadas. Una de las creencias que nosotros tenemos es que si una horneada se nos quema completa es porque un familiar se nos va a ir en este año. Por eso es que cuando se quemaba una horneada todos decían, hay muerto nuevo, ¿no? Entonces la gente creía mucho en eso. Nosotros hacemos unos rosquetes que también se hacen en Argentina, y la tradición antiguamente era que para que estos rosquetes se abrieran bonitos, como decían las mayores, había que llevar a los niños a hacer reír a la puerta del horno. Entonces los niños se tenían que reír en la puerta del horno para que estos rosquetes también salieran con una sonrisa grande. Los sistemas de conservación, ahí vemos abajo como un hornito, eso es una troja. Bueno, la gente antiguamente no tenía al alcance la fruta, por lo tanto guardaba en invierno sobre todo ya fruta, lo guardan en estos tipos de horno, los cubrían con barro. Esto es un sistema de conservación muy típico también del periodo precolombino, lo sellan y se abrían en noviembre. Entonces mi mamá decía que la fruta era impresionante cómo se conservaba y quedaba muy fresca y que se resguardaban para las mesas. Otra cosa también acerca de los huevos, mi mamá, que era de la puna en este caso, no tenían acceso a las gallinas, por ejemplo, entonces ellos recolectaban los huevos de las aves que estaban en la puna. Entonces decían que igual era muy importante que los huevos, antes de preparar las comidas, estuvieran en el sol, se calentaran. Los huevos, incluso decían los huevos revuelto, en este caso de las perdiz, cuando ya las revolvían, eran los mejores huevos para preparar, en este caso, los rosquetes. La siguiente. Bueno, aquí hay una mesa, lo que ya les comentaba, una de las creencias que nosotros tenemos es que nos vamos al más allá, es que viajamos a este otro mundo, y las mesas de una u otra forma tienen este escenario que está representando a tres puentes fundamentales en las creencias atacameñas y también en las creencias andinas. El arco, lo que ustedes ven ahí en color verde y que se hace generalmente con plantas frescas, ese arco sería la representación de la Vía Láctea o el río que está en el cielo por donde nosotros atravesamos y llegamos hacia el otro mundo. Todo lo que está bajo la mesa en sí, donde montamos la comida, estaría representando a la tierra, me dice mi mamá, y el altar, que es esta como elevación donde vamos a colocar las escaleras, las fotos y otras cosas que le gustaban al alma, estarían representando a las montañas. Por lo tanto, las mesas de tu santo están viendo lo que es el cielo, la tierra, y nos están haciendo esa conexión entre la muerte, entre la vida, y que nos juntamos todos en el 1 de noviembre. Mi mamá decía que los muertos nuevos siempre llegaban y solamente Dios le daba permiso hasta las 12 del día. Por eso que el 1 de noviembre nosotros siempre teníamos que tener montada la mesa antes de las 12 del día, y posteriormente vamos montando para el resto que va llegando, y se levantan las mesas al otro día muy temprano, en la madrugada. ¿Ya? En estas mesas uno coloca todas las comidas que ya habíamos dicho y también todos estos implementos. Una de las cosas que uno hace en estas mesas también son los símbolos. Mi mamá decía que en las mesas nunca pueden faltar las escaleras, estas escaleras de pan que nosotros hacemos, porque sobre esta escalera es por donde suben y bajan las almas hacia la mesa. También no deben faltar las palomas que representan la paz, que representan el cielo, tampoco estas roscas de pan que están simbolizando a los muertos con alto estrato. Las velas, decía mi mamá, ellos vienen de una oscuridad, por lo tanto siempre uno tiene que dejarles una vela para alumbrarlos y para que ellos puedan llegar a la mesa. Decían que los angelitos solamente comen de los arcos, porque ellos, como no aprendieron a caminar, solamente vuelan. Entonces mi mamá, en este caso un hermano que falleció niño, o sea bebé en realidad, mi mamá desde niña siempre nos hacía colocar en los arcos todo lo que tuviera que ver con dulce, porque los niños solamente comen del arco, mientras que los adultos sí comen de esta mesa grande que se les prepara para todo. La siguiente, por favor.
Bueno, el día 2 de noviembre, en la madrugada, hay que alzar las mesas, se reparten las ofrendas de quienes acompañaron el día anterior, de quienes rezaron, de quienes estuvieron juntos con nosotros en la mesa. Una de las cosas que decía mi mamá es que para que las comidas lleguen al alma, esto se transmite por medio del humo, por medio del fuego. Por eso es que todas estas ofrendas que uno resguardaba o que uno resumía para las almas, mi mamá las quemaba, porque una forma de que el humo llegue hacia el cielo es esta forma de conectar. Mi mamá decía siempre, hay que quemar para que el humo conecte hacia el cielo y ellos puedan comer. Las tradiciones también es que ellos cuando vienen a estas mesas llenan todo este avio que les faltó. Mi mamá dice, tendrán que hacerlo durar hasta el próximo año cuando ellos vuelvan a bajar a llenar nuevamente sus alforjas de comida e iniciar una vez este largo camino en el cielo. Para nosotros los atardeceres son los horarios de las almas. Siempre uno despacha las almas después de haberlos recibido, de haber convivido con ellos, habernos servido en esta mesa en conjunto. Uno los despide hacia el poniente, entrando el sol al horario de la oración, los despedimos para que ellos partan nuevamente a su viaje. Para mí las mesas de Todos Santos significan la unión con el cielo, la unión con la tierra, la convivencia entre las almas con los muertos. Siempre digo que esta es la oportunidad donde yo me reencuentro con los seres queridos que ya no están en vida, pero que sí nos acompañan a través de las almas. La próxima, ya estoy casi terminando. Una de las cosas, quise terminar con esta imagen, una de las cosas que está pasando mucho en los pueblos andinos, es que están llegando estas tradiciones, como Halloween, por ejemplo, y cómo luchamos y cómo hacemos permanecer nuestras tradiciones por sobre estas otras tradiciones que se ingresan. Mi hijo constantemente pregunta cuándo es Halloween porque quiere ir a pedir pastillas, los disfraces. Entonces yo desde niño siempre le decía que hay una cosa más importante que Halloween. Y ahora que él está un poquito más grande, me pregunta por Halloween y yo le digo, ¿qué es Halloween? ¿Te acuerdas? Y él me dice, sí. Lo más importante es que este día nosotros comemos con las almas, efectivamente. Y yo creo que en ese sentido, si bien nos llegan estas tradiciones, lo importante es que los niños sigan manteniendo esto otro, dejarlos conocer este otro mundo, porque no se lo podemos negar, pero transmitirles y hacerles conocer que hay otro más importante, que tiene que ver con las almas. Y yo le digo a él, el día en que yo me vaya, la oportunidad que tú tienes para volver a sentarte con tu mamá a la mesa es este espacio, es este lugar. Aquí es donde nosotros comemos, y por eso para mí, a vísperas de noviembre, quise mostrarles este resumen de trabajo, y hay tanto por contar, pero agradecida del espacio y espero les haya gustado y se haya entendido el trabajo. Muchísimas gracias. Las gracias a vos, hermana Jimena. La verdad que nos has emocionado y también nos has hecho reflexionar sobre cómo tenemos que recibir a nuestras almitas, ¿no? Nosotros aquí también celebramos de esa manera y ojalá en pos de nuestros nietos, de nuestros hijos, cada vez que tengan que recordarnos, nos pongan esta mesita de acá por mucho tiempo. Quiero decirles que la comida que la representa a nuestra hermana Jimena, agradeciéndole enormemente ser parte de esta red, ser una maestra, es la chanfaina.